Cuidado, Dios toma tan en serio lo que pasa en su iglesia. Cuidado, Dios toma tan en serio lo que pasa en su iglesia, porque la iglesia es de Cristo. La iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor. Y Dios, Él toma en serio lo que pasa en su iglesia. Eso significa que acá hay algo importante, es que todos nosotros somos responsables de lo que pase. Y entonces vamos a ver, o tendríamos que preguntarnos cómo cada uno está edificando la iglesia de Dios. Nosotros hemos visto que este libro de Primera de Corintios nos habla de esa sumisión o sujeción que nosotros debemos tener a Jesucristo. En este capítulo 3 estamos viendo un tremendo problema. ¿Cuál era ese problema que existía en la iglesia de Corinto? La carnalidad. Entonces, por eso nosotros debemos hacer un análisis, debemos examinarnos cómo estamos andando con el Señor. ¿Estamos andando en la carne o estamos andando en el Espíritu? No hay otra manera. Y hoy vamos a ver en este pasaje de 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 10 al 23, y vamos a ver cómo es que estamos edificando la iglesia. Para eso vamos a ver que hay advertencias, las cuales nosotros debemos de considerar. Primero, debemos considerar de que nosotros, si somos discípulos de Jesús, entonces nosotros somos trabajadores de su proyecto. Y su proyecto se llama su iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver qué nos toca a cada uno de nosotros individualmente como trabajadores de ese cuerpo. A veces es que el pastor hace una labor, pero cada uno hace otra labor. Vamos a ver también la advertencia respecto al tribunal de Cristo. ¿Por qué? Tenemos que recordar algo, que el pastor no se presentará en el lugar de ustedes respecto a sus obras. Cada uno se va a presentar porque Dios le va a pedir cuentas de cómo ha sobreedificado en el fundamento que ha sido usted instruido. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Y de poner ese fundamento se encarga el pastor. Pero sobre eso, sobreedifica, ¿quién? Cada uno. A ese fundamento, a eso que usted ha recibido, a esa enseñanza, a esa instrucción, a ese consejo, a esa exhortación que todos han recibido, ¿cómo lo está sobreedificando usted? Eso no es responsabilidad del pastor, eso es responsabilidad de cada uno. Porque a veces todo quiere el pastor, el pastor, el pastor. No es cierto. El pastor pone fundamento y de eso sí es su responsabilidad. Pero sobre eso, cada uno cómo lo hace. La otra advertencia es acerca del templo de Dios. Dice, todo el conjunto de ustedes, y yo incluyéndome, de todos nosotros, en todo caso, todos somos el templo de Dios. Y como somos templo de Dios, vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad. Así que vamos a empezar con las advertencias. ¿Qué les parece? Porque de eso estamos hablando. Y vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima. Pero cada uno mire cómo sobreedificó. Cada uno, ¿se da cuenta usted? Cada uno. Yo no voy a sobreedificar, sino esto le corresponde a cada uno. Sigamos. Versículo 11. Porque nadie, eso escúcheme, excluye a todos. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo había ido con ellos para poder predicarles el evangelio de una manera sencilla que todos pudieran comprender. Y había expuesto con bastante claridad el evangelio del Señor. Él no llegó a exponerle buenas ideas, no llegó a exponerle nuevas estrategias, no llegó a exponerles las 10 cosas que tienes que hacer para que tengas éxito en el camino cristiano. Él no llegó que tienes que hacer esto, aquello o lo otro para que Dios responda, ¿verdad? No vas a hacer los 7 pasos para que la iglesia sea una iglesia de éxito. Pablo llegó a establecer la iglesia, pero fundamentada en una sola cosa: el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que hizo Pablo. Pablo sabía que uno de los dones que Dios le había dado a él era el poder ser fundador de iglesias. Él sabía perfectamente cuál era el don que había recibido de parte de Dios, un don espiritual extraordinario. Y él, por esa razón, hace uso ¿de qué? De la única forma que se puede fundar una iglesia de Cristo, que se puede plantar una iglesia, y es a través del evangelio. No es con estrategias humanas, no es con planes de marketing muy elaborados, es con el poder de su palabra. Agradezco verdaderamente a Dios y me regocijo que Dios me haya usado para plantar esta congregación hace 7 años y medio, aún sin nunca haber recibido un entrenamiento en plantación de iglesias. Yo nunca había plantado una iglesia. He trabajado en la iglesia, he sido pastor asociado, pero una cosa es trabajar en una iglesia que ya está constituida, organizada, y otra cosa muy diferente es venir al desierto donde no hay nada y la gente tampoco no quiere saber nada. Es muy difícil, pero no es imposible. Dios es todopoderoso. Producto de ellos son cada uno de ustedes, que de una manera o de otra llegaron a esta congregación. Dios los trajo. ¿Sí me entiende? Pero salió de cero. Y no fue por mis buenas ideas. No fue porque yo dije, no, es que yo voy a ir y voy a levantar a una iglesia. No fue porque yo tengo de repente una maestría en marketing. El fundamento que pusimos para esta congregación simplemente es el evangelio de Cristo Jesús. No hay otro fundamento, no hay buenas ideas, no hay buenas estrategias. Simplemente es el evangelio llano y sencillo de Cristo Jesús. Y sobre ese fundamento que se pone, cada miembro de la congregación tiene una tarea, tiene una responsabilidad. Cada uno. Si usted no hace bien su tarea, no le eche la culpa al otro hermano o a la hermana. Es usted el responsable. Porque usted es como si fuera un ladrillo. Si un ladrillo está en una posición estratégica, se saca ese ladrillo, la pared se puede venir abajo. Pero el resto no tiene la culpa, sino ese ladrillo que no está bien puesto. Ahora, por eso es que el Señor, con esa gran sabiduría, nos ha dado y ha delegado una responsabilidad, porque el pastor solo no puede hacerlo todo, y Dios sabe, y Dios nos conoce. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir. ¿Cómo estamos sobreedificando? Porque usted puede conocer mucha palabra, puede tener mucha enseñanza bíblica, pero sobre eso usted va a sobreedificar. ¿Cómo está sobreedificando? Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted se da cuenta, la coyuntura ahí va, uno con otro. Todos somos importantes en la edificación del cuerpo de Cristo.
No, que mire, yo no creo que está haciendo algo útil. Pues déjalo, está haciendo algo útil. Cuando tú, por ejemplo, agarras en la mano, tú normalmente agarras esto y piensas que solamente todos los 4 primeros dedos son los más útiles. Pero este dedito también tiene utilidad y tiene un motivo por el que Dios nos ha puesto, nos ha dado. A ver, ¿cuántos de ustedes se animarían a cortarse este dedito, el más pequeño, el más inútil? Pues nadie, todos lo cuidan. Y si se lastiman, ¡ay, mi dedito! Todo el mundo está así. Y lo cura, ¿sí o no? Todos los dedos son útiles, igual. Por eso nosotros tenemos que entender que nos necesitamos los unos de los otros. Que alguien puede tener 30 años, ¿y eso qué? Hay otro que de repente tiene 1 año o de repente tiene meses, también es útil. ¿Cuántos saben que también es útil? Sí, claro. Entonces, todos nosotros que somos salvos tenemos la oportunidad de edificar sobre ese fundamento. El fundamento que ha puesto el Señor. Y Pablo dice que el fundamento que está puesto se llama Cristo Jesús. Y cuando él fue a Corinto, él se cuidó mucho de no edificar en la gente su propia personalidad o su propia perspectiva, su propia opinión, sino que él edificó en la gente el único fundamento eterno que es Cristo Jesús, porque él no varía, porque él no cambia, sino que permanece para siempre. Si usted edifica mal sobre ese fundamento que se le ha dado, eso no va a ser responsabilidad de Dios, no va a ser responsabilidad de su papá ni de su mamá, no va a ser responsabilidad del pastor ni de los líderes, será de usted. Entiéndalo, será de usted. Ahora, si no se pusiera este fundamento, entonces sí la responsabilidad es del pastor y aún de los líderes por permitir que se pusiera otro fundamento. Pero cuando ponemos el fundamento que es Cristo Jesús, la sobreedificación es responsabilidad de cada uno. ¿Cómo está edificando? Nosotros no estamos aquí porque simplemente nos dio la gana y decimos, no, yo creo que voy a hacer una iglesia así o asá o aquello. Muchas veces sucede, sobre todo en los últimos tiempos, jóvenes dicen, es que yo no veo ninguna iglesia así bien que se parezca a mis ideas. Y muchas veces se salen para organizar una iglesia conforme a sus ideas. Y sabe que no está el fundamento de Cristo, está en sus ideas por más buenas intenciones que tenga. Hay otros que no hacen eso, otros comienzan por lo bajo a hablar con uno, hablar con otro para poder llevarse por lo menos la mitad de la congregación para fundar una iglesia mejor que la que estamos. Y eso tampoco es el fundamento de Cristo. Sin embargo, lamentablemente, muchas personas, aunque se dicen cristianas, dicen, es que yo creo que la iglesia Dios quería que crezca, por eso que Dios permitió que dividiera. Dios no es un Dios de división. Aunque en las iglesias, en las congregaciones donde yo he estado, no han sido divididas, pero yo de cerca he visto cómo muchos han dividido la iglesia. Y uno de los mayores problemas, ¿sabe por qué? ¿Cuándo suceden las divisiones? Con los chismes. Con los chismes. Ay, es que yo no estoy de acuerdo con esos cantos. Bueno, ¿no son para ti los cantos? Las alabanzas son para el Señor. Ah, es que el que toca la batería lo toca como muy recio y eso como que me molesta. Bueno, no es para ti tampoco, también es para el Señor. Estoy poniendo cosas tal vez un poco ridículas, pero muchas veces es lo que sucede. Están sobreedificando y agarran y se quieren llevar, y algunos han logrado su propósito y se llevan a otro grupo a abrir su iglesia según ellos, pero el fundamento, si se dan cuenta, no es Cristo, porque Cristo no está dividido. Cristo es uno solo. ¿Sí entendemos eso? Por otro lado, también sucede de otra manera. Hermano Marcelo, ¿sabe qué? Yo tuve una revelación. Dios me dijo que usted va a ser el pastor y usted prepárese. Es más,
hay varios que le siguen a usted porque usted sí es un buen líder. Y el pastor ni en cuenta. Yo pregunto, si Dios quiere mover al pastor, ¿no será Dios que primero le habla al pastor y diga, ¿sabes qué? Tu tiempo se terminó aquí, ya te tienes que ir porque ahora voy a poner a otra persona que esté a cargo? ¿No será el pastor el primero que tiene que saber? Evidentemente que sí. Pero muchas veces la gente está sobreedificando sobre sus propias emociones, sobre su propio criterio, sobre sus propios pensamientos. No sé si entiende cómo están sobreedificando, no sobre el evangelio. Y entonces, es que el pastor siempre está hablando de esto, de acá y del otro, pero usted, hermano Marcelo, usted sí es un buen líder. Y el hermano Marcelo, como es nuevo, se la va a creer. Digo, no estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí me entienden? Entonces, están sobreedificando, no sobre el fundamento de Cristo, sino sobre el fundamento de una posición personal. Entonces, ya sacaron el fundamento principal. ¿Y a dónde va a ir? Si sacaron el fundamento principal, ¿a dónde va a ir? A la ruina. ¿Sí me comprende? Tenemos que tener cuidado. Por otro lado, por ejemplo, viendo la otra perspectiva, nosotros como iglesia no estemos evangelizando afuera y decimos, ¿sabes qué? Mira, vamos a uno de otra iglesia y le dice, mira, ven acá a mi iglesia es la buena. Ven, mira, ¿sabes qué? Ven, visita nuestra iglesia porque la hemos renovado. Y mira, y tenemos esto. ¿En cuál está el fundamento? ¿En Cristo o está en el edificio? ¿Se da cuenta cómo hay muchas formas de sobreedificar que no son el evangelio o el fundamento principal que es Cristo Jesús? Lo que nosotros hacemos y tenemos que hacer siempre es ir a las personas que no conocen a Cristo a fin de hablarles de su condición delante de Cristo Jesús y lo que Él ha hecho a su favor. Somos testigos del Señor Jesús y ese es el mayor fundamento. Ese es el mayor fundamento. Pablo dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada. Es decir, que siempre reconoce que lo que tiene y que lo que es inmerecido y que solamente es por la gracia del Señor, de alguien mucho más grande que Él. Hay un pasaje en Romanos 12:3 que nos ayuda a pensar un poco sobre esto. Fíjense lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, tú no te creas más que otros, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que yo no tengo que tener un más alto concepto de mí mismo, es que yo soy mejor pastor que el que está allá. No. Para eso no nos ha llamado el Señor. Cada uno, aún de los pastores, hemos recibido una gracia de Dios. No digo uno más que otro, sino diferente uno de otro. Unos tienen de una capacidad, otros de otra capacidad y otros de otra capacidad. Porque cuando yo digo, es que yo soy mejor predicador, que no lo soy. No lo soy definitivamente. Yo entiendo y creo firmemente que hay muchísimos mejores predicadores que yo. Cuando uno cree que es mejor que otro, eso se llama orgullo. Orgullo. Y entonces, ¿estoy confiando en quién? Estoy confiando en mí, no estoy confiando en la gracia del Señor. Si hay algo que podemos estar seguros es que nosotros estamos llenos de pecado, con inclinaciones hacia el mal y que por eso necesitamos de la gracia de Dios todos los días, every day, a cada instante, que limpie nuestra mente, que limpie nuestro corazón, que limpie nuestros labios. Porque no somos mejores que nadie. Siempre necesitamos y anhelamos de la gracia del Señor, hermanos. Debemos pensar acerca de nosotros, decía el apóstol Pablo en la lectura que hicimos, con cordura, es decir, con prudencia. Nunca creernos que somos los mejores que alguien, porque no lo somos. Y si nosotros somos mejores que alguien, no es ni siquiera por nuestra capacidad, es por la gracia de Dios.
¿Sí me entiende? Si es por la gracia de Dios, ¿de qué nos captamos? Si es por la gracia de Dios, ¿cómo puedo decir que soy mejor? Si el Señor me quitara lo que Él me ha dado, me quedo sin nada. No tengo nada de qué jactarme. Eso es lo que debemos todos comprender, amados hermanos. Todos. La misma fe que Dios repartió a Pablo es la misma fe que Dios nos ha dado a nosotros. No estamos, por lo tanto, para hacer comparaciones como si fuéramos mejor que aquel o que este o que el otro. O de repente algunos, es que son salvos, pero es que yo creo que a mí conmigo como que Dios no va conmigo tanto. Entonces, ¿para qué te salvó? Cuando la Biblia dice que delante de Dios, todos los que somos salvos, ¿verdad? Delante de Dios, todos somos ¿qué? Pues claro. La única diferencia es que a Dios le dio la santa gana de escoger a un inútil como yo para ser el pastor. Pero delante de Dios, todos somos iguales. Ahora, delante de Dios, pero como pastor, Él me ha dado la autoridad para exhortarles. Él me ha dado la autoridad para poder disciplinarles. Él me ha dado la autoridad para poder aconsejarles. ¿Sí me entienden? Porque, no, si estamos iguales, pues ¿para qué me va a llamar la atención? Eso tampoco. Si no, no diría pues la Biblia de que para eso pone pastores. Pues ¿para qué? ¿Verdad? Ahora, también debemos ver otra advertencia a los trabajadores que son miembros del cuerpo de Cristo. Y es como dice el versículo 10. Cada uno mire cómo sobreedifica. Si queremos ser cristianos prudentes, debemos sobreedificar. ¿Sobre qué? Sobre la roca que es Cristo Jesús. El Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 24 habla, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, cualquiera que obedece las palabras de Dios, el Señor lo considera como a un hombre prudente, que piensa de sí mismo como con cordura y que procura con diligencia presentarse delante de Dios como aprobado y que no tiene nada de qué avergonzarse. Es la forma como nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, no presentar todo nuestro currículum, lo que hemos hecho. Señor, yo hice esto y aquello. No. Presentarse aprobado no por las cosas, sino aprobado gracias a la gracia del Señor que fue derramada en nosotros y nos capacitó para lograr el propósito que Él tenía. Es decir, todo lo que hagamos es por gracia. Todo lo que logremos es por gracia. Si nosotros podemos hacer algo importante, es por la gracia de Dios, no es por nosotros. Segundo Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, inconmovible. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. O sea, nadie va a poder filtrarse allí. Dios conoce quiénes son suyos. Y todo aquel que dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si vamos a invocar el nombre de Cristo, a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, es que yo me tengo que apartar de toda iniquidad, porque Él es santo. Y por consiguiente, yo debo también anhelar la santidad. Aunque yo no tengo una santidad perfecta como Él, pero ese es el deseo que debe haber en mi corazón. Aún con mis caídas y mis tropezones, pero es lo que yo debo anhelar, el vivir en esa santidad. Si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús genuinamente, entonces de forma natural, sin exigencias, sin presiones ni nada, de forma natural vamos a ¿qué? Amar al Señor. De forma natural vamos a amar su palabra, vamos a amar leer su palabra. Pero a veces cuando no tenemos ganas de leer,
tendríamos que nosotros decirle, Señor, quiero ser honesto contigo. Quiero ser honesta contigo. Yo no te amo a ti. Y yo la verdad no te amo porque me doy cuenta que no te amo porque ni siquiera amo tu palabra. Porque estoy poniendo cualquier excusa para no leer tu palabra. Por favor, Señor, derrama de tu amor para amarte a ti y amar tu palabra y vivir en tu palabra. Eso tendría que ser la oración de aquellos que son hijos de Dios. Porque siendo honestos, muchas veces ponemos tantos pretextos para poder leer su palabra. Es que no le entiendo. Lee su palabra y lo vas a entender. Ahora, muchas veces, gracias damos a Dios por muchos comentaristas, muchos teólogos que han dado la interpretación de la Biblia. Pero lee su palabra. Y cuando tú leas su palabra, tú vas a alimentar tu alma. Cuando de pronto vas a poder, recuerda que quien te va a ayudar a entender no es el comentarista, es el Espíritu Santo de Dios, porque Él fue el que inspiró su palabra. Y comienza a leer su palabra y comienza a leer. No lo entiendes, no importa. Yo sigo confiando en ti, Señor, que tú me abras el entendimiento. Ayúdame a poder comprender. Y se va a dar cuenta como que, wow, nunca lo había entendido así. La primera vez ni lo entienda mucho, pero la segunda vez que lee eso dice, oh, mira, ahora estoy entendiendo esto que antes no lo había comprendido. Pero necesita usted como hijo y como hija de Dios, pues apartarse de iniquidad. Y es lo que hacen los hijos de Dios, obedeciendo lo que la palabra dice. Porque la Biblia nos dice qué tengo que dejar de hacer y también lo que yo tengo que hacer, lo que yo debo hacer. Todos somos trabajadores del templo de Dios y tenemos una advertencia. ¿Cómo estamos sobreedificando? Estamos poniendo el fundamento que es Cristo Jesús en la vida de las personas. Por ejemplo, cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros damos testimonio. Imagínense, la siguiente escena. Voy al campo de fútbol y estoy jugando con los vecinos y estoy ahí jugando fútbol. A mí me encanta el fútbol. No tengo tiempo ya para jugar fútbol, pero me gustaba mucho. Antes también me gustaba ver películas. Ahora no tengo tiempo de ver películas, porque ahora he encontrado un deleite mucho más grande que ver películas. Tal vez usted no entiende, qué aburrido el pastor. No, qué aburrido tú. Cuando mi esposa está cocinando, a veces bajo, ¿no? Y la comida está ya, huele muy rico y todo. Le dije, pues, mira, pero arriba también me estuve deleitando con una palabra tan extraordinaria, porque entendí cosas, digo, wow, Señor, de verdad. Y así me pasa. A veces yo hablo como loco, como conmigo mismo, ¿no? Mira, esto nunca lo había entendido y ahora estoy allí. Y me voy deleitando. Pero regresemos al campo de fútbol. Estoy ahí en la canchita, estoy aquí y viene alguien, me da una patada y yo le hago recordar toda su familia, imagínense. ¿Ah? Y luego hay un muchacho que, oye, ven a la iglesia, que no sé qué, y todavía le quiero predicar. ¿Estoy sobreedificando en el evangelio? ¿Sí o no? Son muy inteligentes, ¿no? Aplíquenlo a cualquier cosa ustedes. Que muchas veces están haciendo cosas que ni siquiera son de un cristiano. Y después quieren que el otro, te invito a la iglesia. Ah, tu iglesia, ni muerto te van a decir. ¿Lógico? ¿Te das cuenta que no estás sobreedificando? O sea, porque tu testimonio habla diferente a lo que tus labios están diciendo. ¿Estamos poniendo el fundamento que es Cristo Jesús entonces en la vida de las personas o no lo estamos haciendo? Porque si efectivamente lo estamos haciendo, viene otra segunda advertencia. La advertencia acerca del tribunal de Cristo. Vamos, acompáñenme al versículo 12, por favor.
Yo sé que algunos lo saben, pero sabe que Dios tal vez le puede hablar mientras usted va leyendo. Así que no de por descontados. Vamos a la Biblia, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Mire, no sé si usted se da cuenta, hay una división, hay dos, no, oro, plata y piedras preciosas. Habla de cosas, de algo material fuerte, sólido. Y luego habla madera, heno y hojarasca, material débil, ¿no? Entonces, versículo 13, la obra de cada uno. No dice la obra del pastor, fíjense, dice la obra de ¿quién? De cada uno. Tal vez dentro de la iglesia te puedes camuflar, pero delante de Dios, la obra de cada uno, dice, se hará manifiesta. Es decir, serás expuesto delante de todos. O sea, ahí no hay que, es que yo no sabía, es que no sé qué y que no sé cuánto. Le puedes haber engañado al pastor, o el pastor se hace el tonto para no hacerte el ridículo, ¿verdad? Y hacerte quedar mal. No significa que siempre el pastor lo cree. El pastor a veces dice, bueno, sí, está bien. Pero no creas que te lo cree todo. A veces me causa risa algunas cosas. Cuando alguien viene y yo ya sé lo que pasó. Sea porque Dios me lo dijo, o sea que me enteré de otra manera. Y a veces viene alguien y me dice algo que es totalmente diferente. Y yo le digo, sí, ok, está bien. Así que cuando yo le digo, ok, está bien, usted entérese y usted debe ser por enterado de que yo sé todo. Así de sencillo. Porque a veces el pastor hace preguntas al igual, no sé si usted se recuerda, cuando Judas iba a vender, ¿verdad? Al maestro con un beso. ¿Usted recuerda? Jesucristo tuvo misericordia y le dio una oportunidad. Le da una oportunidad y le dice, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Apresúrate y haz para lo que has venido a hacer. Él se hubiera dado cuenta, le hubiera caído el 20, sí sabe, y se hubiera arrepentido. ¿Sí o no? ¿Dios hubiera perdonado? Evidentemente que sí. Cuando alguien se arrepiente, cuando pone su fe en Jesucristo y se arrepiente genuinamente, el Señor lo va a perdonar. Bueno, Jesús sabía que no iba a suceder, pero lo hubiera pasado. Sí. Entonces, y muchas veces uno dice, le hace una pregunta a alguien, como que ¿quién lo quiere? Y comienza a sacarte la vuelta, comienza a hacer, y dices, lo que estás demostrando es que no estás sobreedificando en el fundamento que está en Cristo Jesús. Cuidado con eso, hermanos, cuidado con eso. Sigamos versículo 13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si estamos fundados sobre la roca, que es Cristo Jesús, dice la Biblia que el cristiano edifica, ya sea con materiales que son purificados por el fuego o con materiales que son quemados por el fuego. Fíjense, el oro es purificado por el fuego, la plata es purificada por el fuego, pero si compara la madera, la hojarasca y el heno, no son purificados, sino son ¿qué? Quemados, son destruidos por el fuego. Y este es el juicio por las obras que hayamos hecho para Dios. Dios ya juzgó el pecado allá en la cruz del Calvario. Si nosotros nos arrepentimos, un día pusimos nuestra fe en el Señor, si pedimos perdón a Dios por haberle ofendido, por haber pecado contra Él, si pusimos nuestra fe en Cristo para salvación, Dios perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros. Este juicio no trata con el problema del pecado. Este es un juicio por las obras que hayamos hecho como siervos de Cristo. Evidentemente, si nosotros somos verdaderamente regenerados por el Señor, nuestras obras deben vislumbrarlo. Sin embargo,
hay oportunidades en que van a haber obras tipo madera, heno u hojarasca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas carnales. Ahora, en una oportunidad, cuando estaba evangelizando por, no sé cómo se llama esto, cerca de Batallones Rojos, hay un parque al frente, y yo estaba evangelizando, y una señora, y me dice, yo soy cristiana, me dijo. Ah, qué bueno, felicitaciones, le dije. Ah, qué bien, le dije. ¿Dónde se congrega? No, ¿sabe qué? Es que no me congrego hace 5 años. Y yo le dije, ¿y es cristiana? Sí, me dice. Fíjese, sí. Pero pues la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse, porque cuando uno se congrega es donde recibes el alimento espiritual. Y le dije, ¿su familia es cristiana? Me dijo, bueno, le dice, ¿cómo le diré? ¿Su esposo es cristiano? No, es que yo no estoy, bueno, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Estaba dándome vueltas ahí el asunto, ¿verdad? Entonces le dije, ¿vive con su esposo? ¿Puedo ir a predicarle a su esposo, evangelizar a su esposo? No, es que no vivo con mi esposo, me dice. ¿Se divorció? No, yo vivo separada nomás, me dijo. Hace 2 años que llevo separada, ¿verdad? Pero yo estoy viviendo con otra persona. Entonces digo, ¿entendí mal? ¿Usted está viviendo en adulterio? Me dijo, bueno, estoy con otra persona que me ama, que me gusta, ¿verdad? Y finalmente mi salvación no la pierdo, me dijo. Fíjese usted, finalmente mi salvación no la pierdo. Y yo dije, bueno, es verdad que la salvación no se pierde, pero así como usted me está diciendo que está viviendo, demuestra que nunca ha sido salva. ¿Qué? Es evidentemente porque las obras que tú haces demuestran si eres o no eres nacido de nuevo. Y con eso se quedó como que, lea la Biblia. Se me dijo que se molestó. Le dije, pues a mí no me importa si se molesta, tengo que decirle la verdad. Y es que evidentemente, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Si estás viviendo en adulterio, estás practicando pecado. ¿Sí o no? Y el Hijo de Dios no practica el pecado. Puede pecar, pero no practica. Alguien que vive en adulterio, pues está permanentemente, ahí está. Busca las ocasiones, está allí. Y yo le dije, I'm sorry for you, pero tú no has nacido de nuevo. Nunca has sido salva. Te dijeron eso, pero no te dijeron la otra parte, que el que es cristiano genuino, por sus frutos os conoceréis. Ahora Pablo, regresando a esta parte, Pablo viene hablando acerca del problema de la carnalidad que tenía la iglesia de Corinto. Habían algunos que estaban viviendo en la carne y unos pocos por ahí también estaban viviendo en el Espíritu. Como hijos de Dios, entonces debemos entender que podemos estar sirviendo en la misma iglesia al mismo Señor, tener una sana doctrina, recibir la enseñanza, pero vivir bajo el poder de nuestra carne y no andar en el Espíritu. O sea, estar en una iglesia donde todos recibimos la misma enseñanza, donde todos recibimos ese fundamento, pero aún con eso, estar sobre edificando en la carne. Porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sobre qué estás edificando, hermano? Hablo de tu responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué estás edificando? Porque saber que estamos edificando nos debe ayudar a ver cómo estamos nosotros haciendo en la obra del Señor. Un día el Señor Jesucristo va a venir y va a checar, a ver tu edificación. No va a decir, voy a ver de todos. Sí, es verdad que sí, lo hace así. Pero cada uno también va a ser llamado de manera individual. Es más, muchos lo esperamos como algo lejano. ¿Qué tal si hoy día? ¿Qué tal si hoy día? Él mismo viene para llevarnos a su presencia, para ver cómo sobreedificamos la vida de los demás. Porque también de eso habla. No solamente nosotros. ¿Cómo estoy sobreedificando la vida de mi hermano? Muchas veces
Veo que llegó mi hermano y yo, en lugar de darle la palabra de Dios, le doy mi experiencia personal, le doy mis puntos de vista. ¿En qué va a sobreedificar, digo, su vida? En mi experiencia. Pero cuando yo resbale, ¿cómo se va a venir su fe? Se va a venir abajo. ¿Por qué? ¿Sobreedificó en qué? Yo lo sobreedifiqué en qué? En mi experiencia personal. ¿Sí me entienden? Entonces yo no puedo sobreedificar eso. Tengo que sobreedificar en qué? En la palabra de Dios. Porque esa permanece para siempre. Puedo resbalar, pero la palabra de Dios no resbala. Permanece para siempre. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos. Versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Esta pérdida que habla este versículo no es perder la salvación, es una pérdida de la herencia, de recompensa. Y yo muchas veces digo, imagínate, muchas veces dice, yo creo que soy salvo, aunque sabe que está haciendo cosas que no son, pero yo tengo la seguridad que soy salvo. Supongamos, eres salvo, pero yo pregunto, toda la eternidad, ¿con qué cara vas a ver a tu Salvador? Si no sobreedificaste como tenía que ser, ¿con qué cara? Y es eterno, porque si no lo puedes cambiar, ya no puedes regresar. Dame una chancita para poder ahora sí sobreedificar. Ya no hay. Eres salvo, pero ¿con qué cara puedes verlo? Cara a Él. Yo pregunto, si ni siquiera así construiste, ni siquiera así sobreedificaste sobre el fundamento firme. Cada uno vamos a ser responsables, hermanos, de cómo sobreedificamos en la obra del Señor. O cada uno vamos a sufrir pérdidas por no haber sobreedificado el cuerpo de Cristo como debía hacer. ¿Cómo estás actuando? Y estas son preguntas que no tienen que contestarla públicamente, cada uno en su corazón. ¿Estás actuando en la carne? Cuando digo en la carne, estoy hablando de, ¿estás actuando con tu vivencia? ¿Estás actuando con tus emociones? ¿Estás actuando con tus tradiciones? ¿Estás actuando lo que tú crees? ¿O estás actuando espiritualmente basado en lo que dice la palabra? Como vemos, hay dos posibilidades. ¿Vas a sobreedificar con material de concreto, sólido? ¿O vas a sobreedificar en material rústico? Desde luego, uno cuesta más que el otro. El concreto cuesta mucho más que el material rústico. Y como cuesta más, requiere más trabajo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un tejabán, eso lo hago en un día. ¿Sí o no? En un día. Pero si yo voy a hacer una casa de material de concreto, eso no me lleva un día. Eso me lleva mucho más días, pero no solamente me lleva más días, sino que también me va a costar, ¿qué cosa? Más. ¿Sí o no? La obra va a avanzar con más lentitud, pero es sólida. ¿Sí me entiendes? Sólida. Entonces la advertencia que el apóstol Pablo da es la siguiente. Un día la calidad de la obra que tú estás sobreedificando se va a probar. Es lo que te está diciendo en otras palabras. La calidad, no la cantidad. Porque tú puedes hacer 100 tejabanes de maderitas, ¿no? Pero cuando pasa el fuego, ¿qué va a pasar con esos tejabanes? Desaparecen. Es lo que está poniendo un ejemplo para entender. Ese es el ejemplo. Pero de repente construimos 2 casitas nada más. Vamos a poner un ejemplo. De concreto. Venga el fuego, lo humeará, pero nada más. ¿Sí me entienden? ¿Sí comprenden la idea que está acá transmitiendo? Entonces, cuando se construye con ese material rústico, la mayoría de veces se está construyendo con material rústico es por flojera. ¿Sabe por qué? Porque quieren construir sin orar. Quieren construir sin santidad. Quieren construir sin devocional por la palabra de Dios, sin leer la palabra.
Muchas veces, no, que no sé qué y que no sé cuánto. Hay iglesias completas que están construyendo de material rústico porque la iglesia necesita crecer y le dan cualquier cosa y construyen y aparentemente son iglesias exitosas. Pero está siendo ¿qué? Fundamentada en ¿qué? En material rústico, y cuando eso se pruebe, no habrá ningún salvo. Imagínense, viene el fuego, exigiendo poco a la congregación, no mostrándole su pecado, porque la única manera que alguien se arrepienta es que mostrándole el pecado. Eso es con amor incluso. Pero no muestran el pecado, no le enseñan la Biblia. Lo único que les preocupa es que haya entretenimiento. Lo único que les preocupa es de que pues la gente llegue, ¿verdad? Entonces en el día del juicio habrá una gran sorpresa. Imagínense, no digo todas las congregaciones, no quiero que me vayan a interpretar que estamos en contra de las congregaciones grandes. No, ojalá que hubieran 100 congregaciones grandes acá en Monterrey. No las hay. Pero lo que estoy hablando es que muchos utilizan estrategias humanas, es decir, están sobreedificando, ¿qué? Con material rústico. Que cuando venga el fuego, es decir, a probar, simplemente todo se derrumbará. Por ende, la recomendación de Pablo es clara, aunque no es explícita, ¿no? Es implícita. La recomendación es: trabaja con material de concreto. No te preocupes tanto por la cantidad de la obra que se hace, sino preocúpate por la calidad con que tú vas a ofrecer. Pero va lento. Y alguien se preocupa y dice: oh, pastor, pues apenas somos 100 y ya llevamos 7 años. Y la otra iglesia tiene 5 años y mire, ya son 500. No te preocupes, estamos construyendo con material de concreto. Recuerda que el crecimiento no es artificial, el crecimiento no lo da el pastor, el crecimiento lo da el Señor. Luego de hablar del tema de la forma como se tiene que trabajar en la obra de Dios, ahora Pablo pasa como a un pensamiento diferente, pero tiene que ver con lo mismo. Una idea sobre templo. Entonces, si es templo, es vital. ¿Para qué? Porque lo que Pablo quiere hacer es cuidar o mostrarnos la importancia de cuidar la unidad de la iglesia. Recordemos, hermanos, que la sabiduría del mundo que hablaba del capítulo 1 estaba llevando a los creyentes de Corinto ¿a qué? A dividir. Porque yo soy de Pablo, ¿se acuerdan ustedes todo el rollo que habían hecho? Entonces había dividido. No, pues este grupo, los que están acá, pues acá son de Apolos. Los de acá son de Pablo, y los de allá, no, son más espirituales. Estos son de Cristo. Y no, nosotros somos de Cristo. Pero eran divisiones. Entonces, ¿qué sucede? Comenzaban a mirarse feo, ¿no? Entre unos, no, nosotros sí somos de Cristo. No, nosotros somos de Pablo porque Pablo es el apóstol, ¿no? Y no, nosotros somos de Apolo porque ese sí que sabe hablar. No, que Pablo es medio tartamudo. ¿No? Apolo, usted es la... No, ¿qué estaba creando? Dentro de ellos. Es decir, esta situación estaba amenazando la integridad del templo de Dios. La integridad del cuerpo de Cristo. Por ende, Pablo entonces pasa ahora a tratar la importancia de cuidar la casa de Dios. Y es cómo lo enfoca Pablo. Con el fin de que Pablo quería animar a los creyentes que de una vez zanjaran esas divisiones que estaban ahí ocurriendo y volver nuevamente a esa unidad que siempre debe existir. Él presenta una serie de afirmaciones y advertencias y además exhortaciones. Fíjense cómo comienza con esta pregunta retórica, versículo 16. Dice: ¿no sabéis? Miren, ahí directamente dice: ¿no sabéis que sois ¿qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, ¿no saben eso? Es lo que está diciendo Pablo. ¿No saben? O sea, los creyentes nos está diciendo aquí que son el templo de Dios. No uno, toda la congregación que está reunida acá es el templo de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron echados del huerto del Edén. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3.
A partir de ese momento, Dios quiso, porque cuando estaba en el jardín había una plática directa, ¿no?, de Dios con Adán. Pero cuando ellos son echados, entonces Dios quiere establecer su morada entre los hombres, porque ya no están más en el jardín del Edén, están fuera de ahí. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios escoge, ustedes saben la historia, escoge a Abraham y lo llama y lo saca de Ur de los Caldeos, de un lugar de idolatría, y Abraham le cree, y a través de Abraham iba a formar un pueblo a través del cual él se iba a manifestar. Ese pueblo fue Israel. Cuando salen de Egipto, este pueblo, Dios ordena que se estableciera un lugar llamado tabernáculo, donde él se iba a manifestar, donde la presencia de Dios iba a estar en medio de todo su pueblo. Posteriormente pasa el tiempo y el tabernáculo es reemplazado por el templo. Ese templo grandioso allá en Jerusalén, que inicialmente fue levantado por el rey Salomón, donde en el lugar santísimo moraba Dios mismo. Lamentablemente, la infidelidad de Israel, que resultó en la destrucción de todo ese templo. Y aunque después fue reconstruido en varias oportunidades, Dios estaba esperando el momento glorioso, el momento extraordinario, donde Él quería establecer un templo espiritual de acuerdo a su propia naturaleza, porque Él es espíritu. Cuando una persona entonces se convierte al Señor, en ese instante es que el Señor viene y mora dentro de su corazón, haciendo de él o de ella su templo, un templo. Y eso es lo que vemos ahí en 1 Corintios 6, 19, que cada uno viene a ser un templo. Cada creyente es un templo. Sin embargo, aquí en 1 Corintios, Pablo enseña algo adicional. ¿Qué cosa es? Que la iglesia local, todos nosotros nos constituimos en el templo de Dios. Todos juntos somos el templo de Dios. En el idioma griego existen dos palabras para templo: hierón y naos. Cuando se refiere a la palabra hierón, habla templo de manera genérica. ¿En qué sentido? En el sentido de que habla de las construcciones, habla de todos los accesorios que hay para un templo, de todo ¿cómo se llama? En esos tiempos había el patio, recuerdan ustedes, ¿verdad? Los atrios, el lugar santo, todo el conjunto, todas las cosas en su conjunto, ¿verdad?, conformaban el templo. Pero la segunda palabra, que es naos, significa templo, pero en el sentido más limitado. Naos se refiere únicamente a la parte del santuario. ¿Sí me entienden? No es el resto, sino solamente la parte del santuario. Y cuando el apóstol Pablo, es decir, el santuario, sí, el lugar santísimo, donde estaba la presencia misma de Dios, para que entiendan eso. Entonces, cuando Pablo está hablando acá en 1 Corintios, usa naos, que está diciendo, no que dentro de ti va a haber los atrios y todo ese rollo, no, sino la misma presencia de Dios va a estar en tu corazón y en mi corazón. Es lo que está diciendo. Es decir, y Él mora a través de ¿qué? De su Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se consideraba que Jehová habitaba en el lugar santísimo allá en Jerusalén. Como creyentes pensamos que ese fue Dios el Padre, aunque es más probable que haya sido Dios el Hijo. Pues hay varios pasajes que nos ayudan a comprender esto. Sin embargo, luego del retorno de Cristo al Padre, cuando Él ascendió, después fue crucificado, murió, ¿no? Ustedes saben, resucitó y asciende al Padre, entonces el Espíritu Santo es derramado sobre su pueblo, sobre su iglesia, y donde cada creyente individualmente se constituye en templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí sabemos eso. Pero aquí en este pasaje, Pablo está diciendo que cada congregación de genuinos creyentes, de verdaderos hijos de Dios, todos
todos juntos nos constituimos en el templo de Dios, en la morada del Espíritu Santo. Y por ser morada del Espíritu Santo, los creyentes, cada uno individualmente, debemos de tratar a la congregación, que es templo de Dios, con sumo cuidado, y nunca estar generando divisiones, nunca estar generando chismes, nunca estar generando tensiones entre uno y otro. ¿Por qué? Porque cada uno es responsable de todo este templo. Tal vez no lo sabía, ahora ya lo sabe. Ahora ya lo sabe. Aquí hay dos afirmaciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque esto que está haciendo Pablo está preparando el camino para luego proceder a dar a los miembros de la iglesia de Corinto algunas advertencias. En el versículo 17 y 20 vamos a ver esas advertencias, las cuales deben ser entendidas a la luz de lo que Pablo está diciendo en el capítulo 1. Las divisiones en la iglesia pues habían estado destrozando la unidad del cuerpo de Cristo. Estaban dañando el templo del Espíritu Santo. Es más, la raíz de estas divisiones estaban basadas en criterios humanos que Pablo describe como sabiduría del mundo. Entonces, ¿qué dice Pablo ahora? Bueno, en primer lugar, habla que el templo no debe ser dañado. ¿Me acompañan en el versículo 17? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Escúchenme bien, no sé si usted sabía eso. Si alguno, yo sé que lo estoy leyendo en la versión, la Biblia de las Américas, porque está muy claro esto. No sé cómo, no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice de forma similar. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Dios no se va a quedar tranquilo, Dios lo va a destruir. Hermanos, tenemos que tener bastante cuidado entonces. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo ando cuando abres la boca? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás construyendo? ¿Estás edificando? ¿O qué estás haciendo? Cuando miras, cuando saludas, ¿cómo te expresas? Lo que Pablo está diciendo, que las críticas, que las divisiones que estaban rompiendo el cuerpo de Cristo, estaban dañando el Espíritu Santo. Y Pablo está advirtiendo, si alguno destruye el templo, aténgase a las consecuencias, Dios lo va a destruir. Hermanos, eso es tremendo. No sé si usted había comprendido esta parte. Es por eso que Pablo, fíjense, recuerde el tema, la serie se llama Nueva Vida en Cristo. Es decir, tenemos verdaderamente que andar como genuinos cristianos. Cuando mi testimonio no está a la altura del cuerpo de Cristo, yo estoy destruyendo la iglesia. ¿Sí se me entiende? Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí en Romanos 16, 17, el apóstol Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es lo que yo decía, ¿no? Cuando ponía el ejemplo con nuestro hermano Marcelo. No, Marcelo, tú mira que no, tú eres el elegido de Dios. Y bien bonito, ¿no? Y con lisonjas, ¿no? Es que tú eres mejor que el pastor allí. Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Es más, Dios me dijo que tú vas, y ya le estoy, aunque Dios no me haya dicho nada. Comprendemos, o sea, cuidado. Ahora, ¿por qué Dios toma tan en serio lo que pasa en la iglesia? Y Pablo lo dice ahí mismo, en el mismo versículo 17 dice: porque el templo de Dios es santo. Esa es la razón por la que Dios toma en serio a su iglesia. Y eso es lo que vosotros sois. Y la palabra santo significa separado del uso común. Es decir, para el servicio de Dios. La iglesia está separada por Dios para el uso de Él. En el Antiguo Testamento, todo lo concerniente al templo era considerado santo y tenía que ser tratado con sumo cuidado.
con sumo cuidado. Cualquiera no podía venir, cualquiera venía y cogía y decía, ¿sabe qué? Voy a usar estos utensilios, o voy a ir a los panes de la proposición, o voy a ir al lavacro. No, cualquiera no podía hacer eso. Me voy a llevar unos panes porque me dio hambre y agarro y me voy. No podía hacer eso. No me gusta cómo están haciendo, ¿verdad? Así que, ¿por qué tienen que hacer panes todos los días? Mejor hagan, pues para ahorrar, ¿no? O hagan un pan a la semana. Sí, o sea, nadie venía con sus ideas a querer imponer de cómo se tenía que hacer las cosas. ¿Sí me entienden? Porque todo eso era considerado como santo. Nadie venía así. Es que yo voy a vivir mi vida así. Bueno. Nadie, hermanos, porque todo era considerado santo. Lo mismo Pablo dice de qué? De la iglesia. Toda la iglesia, que es usted y yo. ¿Sí me entiende? No uno. Toda la iglesia es considerado santo, su santo templo. Por ende, cada miembro debe ser tratado como con sumo cuidado, salvaguardando la completa santidad del templo. Hermanos, tenemos que comprender, por el amor de Dios, estas cosas que son vitales verdaderamente. Esto nos va a ayudar a mantener, ¿qué cosa? Esa unidad tan extraordinaria que el Señor quiere de su iglesia. Esto nos va a ayudar a evitar comparaciones del uno con el otro. Esto nos tiene que ayudar a evitar las críticas, las divisiones. No tienen más lugar en este lugar santo, que es el templo de Dios. ¿Cuántos vamos entendiendo eso? Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Versículo 18, donde habla de que nadie debe engañarse. Fíjese, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, se crea, no es porque se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Lo que está diciendo, ¿sabe qué? Es muy fácil engañarse a sí mismo. Es muy fácil engañarte y hacerte creer a ti mismo que tú eres tan espiritual. Es muy fácil. Es muy fácil. Uno puede pensar que está actuando bien, que lo que dice tiene sentido. Es fácil justificarse a sí mismo. Es que yo le dije esto, por aquello, por lo otro. No, es fácil. Y probablemente es lo que estaba pasando ahí en Corinto. Muchos se creían tan espirituales y daban cierto consejito por aquí, pero carnal. Daban cierto consejito desde el punto de vista con sabiduría humana. Daban ciertas cositas por aquí, por allá y que no sé qué. Y Pablo dice, cuidado. Es muy fácil que tú te creas, que te engañes a ti mismo. Sin embargo, lo que ocurre, ¿qué es lo que ocurría acá? Los hermanos pues se peleaban entre ellos. Los hermanos formaban divisiones y luego se justificaban por todo. A veces bajo una cortina de ortodoxia, de espiritualidad, de ser muy religioso. No, el celo del Señor me consume. No, hermanos, a Dios no le podemos hacer el tonto. ¿Y por qué viene con pantalón? Aquí en la iglesia del Señor hay la santidad. Es una tontería, una estupidez de estar fijándose en todas esas cosas. Hay personas que por primera vez llegan a las congregaciones y los están corriendo prácticamente. No, se da cuenta, pero muchos con ese aire de espiritualidad, ¿verdad? Es que si tú no cantas los cantos del himnario, pues en la Biblia nunca hubo himnario. Si vamos a cantar, ser así radicales, pues tenemos que cantar puros salmos, porque es lo que se cantaba en Israel. Nada más. Lo demás sigue sobrando. ¿Y ustedes tienen escuela dominical o qué? No tenemos. No, que no sé qué. ¿En qué parte de la Biblia dice que tengamos que hacer escuela dominical? Pero muchas veces es lo que critican, por ejemplo. No tenemos escuela dominical, pero sí tenemos la iglesia infantil donde los niños son instruidos. Pero los grandes necesitan, los grandes reciben instrucción martes, jueves y domingo. ¿Se dan cuenta? Pero muchas veces eso también es razón o motivo de críticas. Pero están bajo una cortina, ¿no?, de esa espiritualidad. No, hermanos. Pablo ve
que se estaban engañando a sí mismos y que en realidad todas estas divisiones apuntaban no a su espiritualidad, sino a su carnalidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo entonces evitamos ese engaño espiritual? En primer lugar, pues lo evitamos siendo sensibles al Espíritu Santo. Pero si tienen ni siquiera horas, ¿cómo vas a ser sensible al Espíritu Santo? Hay algunos que oran 5 minutos y ya creen, wow, ya tengo comunión con Dios. Y creen que porque van todo el día, Señor, yo te amo, yo te amo. Pero no hay un tiempo específico de relación con Dios. Nunca han sentido lo que es estar en la misma presencia de Dios, donde tienes que decirle, Señor, ya no, párale, porfa, párale, porque verdaderamente me vas a matar. Tu presencia es tan extraordinaria, no quiero pararme, pero sé que tu presencia, si tú no te detienes, acá me muero porque es demasiado, Señor. Necesitamos realmente buscar de Dios, sacar tiempo para ser sensibles al Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles de dejarnos guiar por la palabra de Dios. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y cuando escuchamos a otro creyente, también tenemos que hacerlo con cuidado. Con cuidado. Tenemos que ser buenos practicando la autocrítica. A ver, no estoy haciendo bien? Yo. No necesito que alguien me diga, porque yo, si tengo el Espíritu Santo, pues me va a redarguir. ¿Cuántos entienden eso? Claro, ¿no? Entonces, y por otro lado, tenemos que tener una buena dosis de humildad ante Dios, pero también ante los hombres, que todos somos la iglesia del Señor. Versículo 19, donde Pablo va a hablar sobre la sabiduría de este mundo. Dice que es una insensatez. Dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios con su propia astucia. Aquí el problema en la iglesia de Corinto era la manera en que los criterios del mundo, es decir, su sabiduría, estaban afectando el pensamiento de los creyentes. Por ende, pues afectaba a toda la iglesia. Porque si afecta a una persona, esa persona con esa que viene va a afectar a todos los demás. Ellos se creían tan sabios en sus criterios, ellos se creían tan sabios en sus apreciaciones, pero esas apreciaciones, lejos de fomentar esa unidad que tiene que haber, ¿sabe qué? Eran criterios humanos, eran criterios carnales y estaban destruyendo la unidad de la iglesia. Por eso Pablo aclara que esta sabiduría, lejos de ser algo bueno, lejos de ser algo positivo, era una tontería para Dios. Es lo que está diciendo. Y en la segunda parte de este mismo versículo 19 dice, Él es el que aprende a los sabios en su propia astucia. Es decir, que Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría. La palabra aprende significa atrapar. Lo que Dios hace frente a la sabiduría del mundo es atrapar al mundo en su propia sabiduría. Y eso también hay una referencia a Job en el capítulo 5. Cristo, si ustedes se recuerdan, lo hizo constantemente con los fariseos y con los saduceos. Cuando ellos venían con sus preguntas capciosas, Él con sus mismas preguntas le revertía, ¿recuerdan ustedes? Y siempre se quedaron ahí, ¿y este qué? ¿Y ahora qué respondemos? Y Dios podía hacer lo mismo en la iglesia de Corinto, es lo que está diciendo. Versículo 20. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son, y dice acá en la versión que tengo, inútiles. Y como dice mi esposa, lo que no es útil es inútil. ¿Ah? Los corintios, con esas divisiones en la iglesia, ellos se consideraban tan sabios cuando en realidad eran vanos. La palabra conlleva la idea de algo vacío, algo hueco, algo que no tiene solidez. Es decir, sus argumentos tal vez impresionaban a algunos, ¿no? Wow, mira. Wow, qué sabiduría que tiene. Mira, qué tremendo. Y que esto y que el otro. Se dejaban impresionar. Pero sus argumentos eran huecos. ¿Por qué? Porque carecían de esa solidez espiritual que deberían de tener.
Así que con estas advertencias, lo que estaba deseando el apóstol Pablo era llevar a todos los creyentes en Corinto, ¿a qué? A una mayor reflexión, a un cambio rotundo, en su forma de actuar, en su forma de hablar, y de esta manera poder mantener la unidad que siempre debe estar presente en la iglesia de Cristo. Pablo complementa estas advertencias con unas exhortaciones finales a fin de poder darle el último clavo del ataúd. Versículo 21. No se gloríen de los hombres, les dice aquí, fíjense. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Dios había bendecido a la iglesia en Corinto con la presencia de grandes siervos del Señor. Pablo, Pedro, Apolos. Lamentablemente los creyentes en Corinto, por esa carnalidad que había pasado, se habían dejado impresionar por esos dotes de cada uno de estos líderes espirituales. ¿Y qué pasa? Cada uno terminó eligiendo a uno, otros a otro y a otro. Entonces, jactándose, yo soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de Apolos, yo soy seguidor de Cefas, ¿no? Esto nunca se debe hacer. Y aquí hay algo que dice en el 21, porque todo es vuestro. Versículo 22 dice, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. El error entonces, si ustedes se dan cuenta, de los creyentes en Corinto era elegir entre un líder y otro líder y otro líder, cuando en realidad todos eran suyos, todos eran un regalo de Dios para el bien, para la edificación de toda la iglesia. ¿Por qué elegir uno si puedes tener a todos? Es lo que está diciendo. Dios nos ha dado todo como sus hijos para nuestro bien espiritual. Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir. ¿Para qué elegir un regalo si puedes quedarte con todos los regalos? Es una insensatez, ¿sí o no? Es lo que está diciendo el apóstol. No seamos insensatas. ¿Para qué elegir uno u otro? No, un líder, no, que este canta muy bien. Y no, que este predica muy bien. Y no, yo soy de acá. Y yo soy de allá. ¿Para qué? Si todo lo ha dado el Señor, ¿por qué nosotros elegir uno si podemos quedarnos con todo esos grandes regalos que Dios da a su iglesia? Es lo que está diciendo aquí. Y finalmente el versículo 23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es de Dios finalmente. Pero hay que reconocer que la salvación no es simplemente para nuestro beneficio personal, más bien somos para Cristo, porque Él es el beneficiario de nuestras vidas. Él es nuestro dueño. Es más aún, Cristo es para la gloria y la honra de Dios Padre. Todo completamente, todo es de Él. Por ende, nosotros debemos vivir para nosotros mismos. No debemos vivir para nosotros mismos, sino vivir para ¿quién? Vivir para Él. Que era lo que los creyentes acá en Corinto a veces no estaban haciendo. Habían dejado de ser. Habían perdido el horizonte, que es lo que tenían que hacer. Y estaban cayendo en esa trampa llamada división, donde cada uno escogía quién era o quién es su favorito. Es que él predica mejor, es que no sé qué. Todos nosotros somos regalos para el cuerpo de Cristo. Se habían olvidado del propósito. ¿Cuál es? Que somos de Cristo. Y éramos y somos para Dios. No somos para escoger uno, otro y otro, sino todos somos del Señor. Ya voy por el final. Entonces tenemos que ver a la iglesia, o mejor dicho, tenemos que vernos a nosotros mismos como un solo cuerpo. Todos nosotros, ustedes acá y ustedes, todos nosotros, como un solo cuerpo, como una comunidad de gente santa, como un cuerpo santo, es decir, un cuerpo apartado para Dios a fin de cumplir un propósito determinado de Dios en este lugar en el que estamos.
Debemos sacarnos la idea de que tenemos que ir a la iglesia para poder incorporar el hecho de que todos somos iglesia, la iglesia del Señor. No voy a la iglesia, yo soy iglesia. Porque cuando yo voy a la iglesia me siento medio extraño. Yo voy a la iglesia, no, yo soy iglesia. Es lo que tiene que primar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando comenzamos a funcionar así, cuando comenzamos a pensar de esa manera, entonces nosotros somos parte de esta congregación, de esta iglesia, de este templo del Señor. De modo que también, al poder sobreedificar, debemos nosotros de cuidarnos de resistir a cualquier obra de la carne. Porque con múltiples excusas por aquí, por allá, es que yo no sé qué, por eso lo hice, es que yo no sé cuánto, que no sé qué, es que fíjate que no sé qué. No. Debemos nosotros sacar toda excusa que muchas veces nos saca de esa comunión espiritual y física de unos a otros, potenciando pues las individualidades cuando eso no es del Señor. Nosotros empujamos un solo coche y se llama la iglesia de Cristo, el templo de Dios. Vivimos en un mundo tan individualista donde impera prácticamente la ley de la jungla, donde el más fuerte sobrevive. Nosotros no somos de ellos, nosotros somos un solo cuerpo, una sola iglesia y un solo templo para la gloria de Dios.